Hola, ¿qué tal, KNX Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal donde os enseñamos de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el mundo KNX. Y en esta ocasión seguimos con nuestra saga de tutoriales hablando sobre las puertas lógicas. Este es nuestro segundo tutorial que hablamos de puertas lógicas y hoy vamos a ver las puertas lógicas de comparación. Así que nada, si os parece bien, comenzamos. Vale, continuamos con el nuevo bloque de puertas denominado puertas de comparación. Estas puertas realizan una comparación entre dos valores del mismo tamaño. Tienen que ser del mismo tamaño, eso es muy importante. Las dos entradas o tres o cuatro entradas que tengan, las que sean, estas puertas lógicas tienen que ser del mismo tamaño para que puedan trabajar entre sí. Pueden ser de 1, 2 o 4 bytes, que recordamos que un byte son 8 bits. Como ya he comentado, puede tener una o dos entradas y una única salida. ¿Vale? Si solo tiene una entrada, el valor de entrada siempre se compara con el valor 0. Esto es importante decirlo porque a veces no necesitamos tener dos entradas, simplemente queremos comparar un valor de entrada cualquiera con el 0, pues no hace falta conectar una entrada que envíe un 0. Esa entrada se puede quedar sin conectar y la comparación siempre va a ser con un 0. Las puertas que tenemos de este tipo son mayor que, menor que, igual que, no igual que, mayor o igual que y menor o igual que. Comenzamos con la puerta de mayor que. Esta puerta realiza una comparación de mayor que, como su propio nombre indica. Si el valor de la entrada, en este caso la entrada I1, es mayor que el de la entrada I2, la salida se activa, es decir, se pone 1. Vale, es decir, nosotros vamos a coger dos valores de temperatura. Por ejemplo, un valor de temperatura estará en una dirección de grupo, la 725. Y nos lo llevamos a la entrada 1. Es decir, nosotros dentro del LTS, cuando trabajemos con el módulo lógico, cuando os enseñemos a trabajar con módulos lógicos, veremos cómo aparecerá esta puerta y en la entrada podremos poner la 75, ¿cuánto he dicho? ¿La 1? No me acuerdo. Sí, la que vale. Y luego en la entrada 2 pondré otra temperatura que será otra dirección de grupo, la 897, no lo sé. Cuando la puerta detecte que la entrada 1 en valor es mayor que la entrada 2, su salida será valor 1. Mientras no sea así, su salida será valor 0. Será 0. Vale. Aquí tenemos la tabla de comportamiento que lo muestra y, como ha dicho Antonio, el ejemplo de la temperatura. Tenemos que en la entrada I1 nos llega 20 grados, en la entrada I2 22 grados. Pues a la salida tendremos un 0, una recta triste. Muy bien. En el momento en el que la temperatura en la entrada I1 sea mayor a la entrada I2, en este caso 25 es mayor que 22, la salida se pondrá a 1, carita sonriente. Vale, luego deciros que cuando veamos el tutorial que veréis más adelante, en otro tutorial vamos a ver el tema del módulo lógico, veréis cómo se pueden configurar cosas dentro de la puerta lógica, como que se envíe cíclicamente, digamos, cada vez que haga la comparación mande el valor, o simplemente lo mande cuando haya un cambio de valor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si siempre el resultado de la entrada 1 frente a la entrada 2 es siempre el mismo, que no me esté continuamente mandando al bus el valor 0, 0, 0, 0, porque si ya lo sé, ¿para qué me lo vas a mandar más? ¿Vale? Entonces solamente me vas a mandar el 1 porque es el que cambia. Y si has mandado el 1, ya no me vas a mandar continuamente el 1, el 1, el 1, el 1 cada vez que haga una comparación, sino me vas a mandar el 0 si cambia. Pero existen instalaciones que por sus características sí me interesa que me estén mandando continuamente el 000 o el 111. Por eso, según el caso, utilizar esa función o no utilizar esa función son configuraciones propias que tiene el módulo lógico. Eso os lo enseñaremos en el tutorial del módulo lógico, ¿vale? Pero para que os vaya adelantando el tema este por si a alguien se le ocurre hacer una pregunta. Perfecto.
Vamos a ver ahora el ejemplo que tenemos para la puerta de comparación mayor que. Venga. Venga, pues tenemos un sensor de temperatura que va a enviar un valor de temperatura y una consigna la cual le vamos a marcar nosotros. Vale, pero en este ejemplo hay que tener en cuenta que vamos a utilizar 8 bits y 8 bits de valor para hacer el ejemplo, ¿vale? No vamos a enviar 2 bytes. Para este ejemplo hemos colocado 8 bits, ¿vale? Vale. Venga, para hacer la comparación. Sería un byte. Vale, pues comenzamos. Tenemos un valor de temperatura actual que nos marca el sensor de 20, valor de 20 grados. Como el valor de 20 grados es inferior al de la consigna que nos hemos marcado, son 22, el aire acondicionado no se enciende, no se activa. En el momento en el que la temperatura sobrepase los 22 grados, en este caso, por ejemplo, 25, el aire acondicionado se activará. Vale, recordaros que hemos puesto valor numérico. Cuando trabajáis temperaturas en CANX son 2 bytes, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros en el ejemplo hemos querido poner un valor numérico y por eso hemos puesto 8 bits, ¿vale? Que no penséis que esto es error, es porque lo hemos puesto así para el ejemplo, ¿vale? Por tanto, si la entrada 1 es mayor que la entrada 2, al final nos enciende, manda un 1 a encender el equipo de aire acondicionado. Para bajar la temperatura de la habitación. Correcto. Vale, menor que. Vamos a ver la puerta menor que. Venga, pues esta puerta realiza una comparación de menor que. Es decir, si a la entrada I1 tenemos un valor que es menor que el de la entrada I2, la salida se activa. En caso contrario, que es lo que hemos hecho ahora. Exacto. Perfecto. Exacto. Un rápido vistazo a la tabla de comportamiento, que es, si en este caso 25-22, como la entrada I1 es mayor que la entrada I2, no se activa. En el caso en el que la entrada I1 sea menor que la entrada I2, se activaría. Vale, ahora continuamos con el ejemplo para una puerta menor que es el mismo caso que el anterior, solamente que ahora el aire acondicionado funcionará como calefacción. Es decir, cuando la temperatura sea inferior a la marcada por la consigna, la calefacción se activará. Aquí tenemos el caso en el que ahora la habitación se encuentra a 25 grados, ¿de acuerdo? Y como está por encima del valor de consigna, no se activa la calefacción. Cuando sea el valor de temperatura menor al valor de la consigna, I1 menor a I2, se activará la calefacción, es decir, el aire. Vale, recordad de nuevo, valores numéricos, ¿vale? Cuando trabajamos temperaturas siempre 2 bytes, no como hemos puesto aquí, que lo hemos puesto simplemente porque estábamos trabajando el ejemplo, ¿vale? No confundamos eso. Venga. Vale, continuamos ahora con la puerta igual que. Realiza una comparación de igual que, es decir, la salida se activa cuando la entrada I1 y la entrada I2 sean iguales, es decir, cuando las entradas sean iguales, se activará la salida. Aquí tenemos un ejemplo en el que, mientras no sean las entradas iguales, no se va a activar la salida. Cuando sean 3 igual a 3, se activa la salida. Vale, pues vamos a ver ahora el ejemplo para una puerta igual que, el cual tenemos un aire acondicionado que queremos ponerlo en modo eco. Comentar que cuando en la mayoría de aire acondicionados con los que trabajamos, el modo eco se activa cuando se le envía el valor 3. En este caso, cuando le enviamos el valor 3, se activará el modo eco. Mientras no se le envíe el valor 3, no se va a activar el modo eco del aire acondicionado. En este caso se le ha enviado valor 1, que a lo mejor el valor 1 es que esté funcionando normal o esté en standby, entonces el modo eco no se va a activar. En el momento en el que enviemos un valor 3, la puerta comparará. Verá que las dos entradas tienen el mismo valor y mandará un valor 1 a activar el modo eco. Exacto. Vale, ahora continuamos con la puerta no igual que, la cual realiza una comparación de no igual que. Es decir, si las entradas son distintas, la salida se activará. Comprobamos de nuevo que cuando las entradas sean distintas será cuando tengamos la carita sonriente, es decir, el 1. Esto, por ejemplo, puede ser para comprobar que dos depósitos tienen el mismo valor. Cuando uno de los dos depósitos cambia el valor frente al otro, nos manda una alarma, por ejemplo. Vale, pues vamos a ver ahora el ejemplo para una puerta no igual que, en el cual tenemos una cinta transportadora que queremos que trabaje a una velocidad de seguridad, es decir, que no sobrepase ese valor de seguridad. Con esto conseguiremos que en el momento en el que el valor de seguridad se sobrepase, es decir, sea no igual al valor de velocidad que nosotros le hemos marcado,
se activará una alarma y una parada de la cinta transformadora. En este caso tenemos que la cinta está trabajando a 25 revoluciones por minuto, que es la velocidad que nosotros hemos marcado. Si tú marcas 25 y aparte estás leyendo la velocidad y comprobando que 25 que yo le he marcado es igual a las 25 que está haciendo. Claro, el valor de seguridad lo hemos marcado nosotros y le hemos dicho, este es el valor de seguridad. Y nosotros hemos marcado el valor de velocidad de la máquina en 25. Habrá casos que la máquina, por lo que sea, se vuelva loca y aumente su velocidad, que es el caso siguiente. Cuando aumente su velocidad, pues mira, las cajas se están amontonando, no está funcionando bien la cinta. Entonces, ¿qué queremos que pase? Que se active una alarma para que sepamos que está ocurriendo eso y además pare la cinta. Muy bien. Envía un 1 en el momento en el que sean distintos. Continuamos con la puerta mayor o igual que, la cual realiza una comparación de mayor o igual que. Es decir, si el valor de entrada I1 es mayor o igual que el de la entrada I2, la salida se activa. Es el mismo caso que el mayor que vimos antes, pero además teniendo en cuenta que cuando sean iguales también se va a activar la salida. Aquí tenemos un ejemplo en el que se observa que mientras las entradas no sean iguales o mayor que, la entrada I1 mayor que la entrada I2, no se va a activar la salida. Muy bien. Vale, el ejemplo usado es el mismo que hemos usado anteriormente, solo que en el caso de que en algún momento la temperatura que tengamos en la habitación sea igual a la consigna, también se activará el aire acondicionado. Antes no, antes solamente era cuando fuese igual. Mientras sea inferior, no se va a activar, el aire está apagado. Es igual a la temperatura de consigna, el aire se enciende. Eso porque nosotros queremos, por ejemplo, que no sobrepase los 22 grados, pues si no queremos que sobrepase los 22 grados nunca la temperatura, con esta puerta lo vamos a conseguir. ¿Ves? En este caso ha sobrepasado los 22 grados porque, por ejemplo, acabamos de encender el aire, entonces el aire se va a activar y va a enfriar rápido la habitación. Continuamos con la puerta menor o igual que, la cual realiza una comparación de menor o igual que. Si el valor de la entrada es menor o igual que el de la entrada 2, la salida se activa. Es decir, si 1 es menor o igual que I2, la salida se activa siempre. Mismo ocurre igual que en la puerta menor que, solamente que añadiendo que cuando sea igual también se va a activar. El ejemplo que vamos a ver para esta puerta es el mismo que para la puerta menor que, solo que teniendo en cuenta que cuando la temperatura sea igual, también se va a activar la calefacción. Mientras sea superior, no se activa la calefacción. En el momento en el que sea igual, activamos la calefacción para mantener la temperatura y no inferior a los 22 grados, ¿vale? En el momento que sea inferior, porque por ejemplo acabamos de entrar a la habitación y la temperatura de la habitación es muy fría, pues se activará también la calefacción. Vale, este es el siguiente bloque, ¿no? De puertas de selección, bueno, cuéntame un poco sobre estas puertas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.